Hay 200.000 millones de trillones de estrellas en el universo observable. Cada una es un horno nuclear que arde con la potencia de miles de millones de bombas de hidrógeno cada segundo. Hay más fuego en este cosmos del que cualquier mente humana pueda procesar. Y sin embargo, si salieras de la delgada capa protectora de la atmósfera terrestre y miraras en casi cualquier dirección, no verías nada. Oscuridad pura y abrumadora. No tenue, no débil, negra. El universo está en llamas. Y aún así, parece vacío. Durante siglos, los científicos asumieron que esto era simple, que esa oscuridad era simplemente lo que obtenías cuando las estrellas estaban lejos. Estaban equivocados. La oscuridad del espacio no es un hueco entre cosas brillantes. Es un mensaje. Y lo que nos dice sobre la realidad es mucho más perturbador de lo que nadie esperaba. Si disfrutas de los viajes que reconfiguran completamente tu visión del cosmos, pulsa el botón de me gusta y suscríbete ahora. Ponte cómodo. Empecemos. Empieza a contar. Elige cualquier dirección en el cielo y empieza a contar las estrellas. Te quedarás sin paciencia mucho antes de quedarte sin estrellas. La Vía Láctea sola contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de ellas. Sal a una noche despejada lejos de las luces de la ciudad y quizás veas unos pocos miles a simple vista. Eso parece mucho hasta que te das cuenta de que estás viendo menos del 100 millonésimo de la población total de nuestra galaxia. Apunta un modesto telescopio de jardín hacia cualquier parche de cielo aparentemente vacío y aparecen más estrellas. Apunta un observatorio profesional al mismo parche y emergen miles más. Apunta el telescopio espacial Hubble hacia el punto de cielo más oscuro y vacío imaginable. Una región tan pequeña que podrías bloquearla con un grano de arena sostenido a la distancia del brazo. Y aún allí encontrarás 10.000 galaxias apiladas una detrás de otra, a distintas profundidades, a lo largo de miles de millones de años luz. Y nuestra galaxia es tan solo una de aproximadamente 2 billones de galaxias dispersas por el universo observable. Multiplica esos números y llegarás a una cifra tan enorme que pierde todo significado. En torno a 200 sextillones de estrellas. Eso es un 2 seguido de 23 ceros. Más estrellas que todos los granos de arena en cada playa de la Tierra. Más estrellas que el número total de sonidos que todos los seres humanos han pronunciado alguna vez en toda la historia del lenguaje. Cada uno de esos objetos es un horno termonuclear que convierte millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. Cada uno irradia luz hacia afuera en todas las direcciones a 299.000 km/s. El universo no está simplemente salpicado de luz. Está saturado de ella. El fuego está en todas partes, en cada dirección, a cada distancia, a cada escala concebible. Hay estrellas naciendo ahora mismo en nubes de gas que colapsan. Hay estrellas muriendo ahora mismo en supernovas que brevemente superan en brillo a toda su galaxia anfitriona. Hay enanas rojas que han ardido constantemente desde antes de que existiera la Tierra, y que seguirán ardiendo durante billones de años después de que nuestro Sol haya desaparecido. Si pudieras de algún modo sumar la producción total de energía de cada estrella que brilla actualmente en el universo observable, el número sería tan grande que ninguna metáfora humana podría contenerlo. El cosmos está en llamas. Entonces aquí está la pregunta que debería atormentarte. ¿Por qué está oscuro? No tenuemente iluminado. No débilmente brillante. Oscuro. Si alguna vez has mirado el cielo nocturno, ya sabes la respuesta que te dan tus ojos. Entre las estrellas visibles hay negrura. No un suave resplandor ambiental. No una tenue neblina cálida. Solo negro puro y sin fondo. Ves estrellas. Sí. Brillantes unas, tenues otras. Quizás la banda nebulosa de la Vía Láctea en una noche despejada, pero los espacios entre ellas están vacíos. Y esos espacios vacíos dominan el cielo. La oscuridad no es la excepción. La oscuridad es la norma. Esto te parece perfectamente normal. Lo has visto cada noche de tu vida. Por supuesto, el cielo está oscuro entre las estrellas. ¿Qué otra cosa podría ser? Y esa suposición,
Esa aceptación casual y sin examinar de la oscuridad nocturna es una de las trampas más peligrosas de toda la ciencia. Porque si te detienes y piensas detenidamente en cómo debería verse un universo lleno de estrellas, te das cuenta de que el cielo oscuro que tienes encima no tiene ningún sentido. La lógica es devastadoramente simple. Imagina un universo que se extiende infinitamente en todas las direcciones. Imagina que está lleno uniformemente de estrellas, del modo en que un bosque está lleno de árboles. No aglomeradas en un punto, sino distribuidas más o menos uniformemente a través de todo el espacio. Ahora elige cualquier dirección y traza una línea recta desde tu ojo hacia el infinito. Si el universo es verdaderamente infinito y verdaderamente está lleno de estrellas, esa línea debe eventualmente tocar una. No importa lo lejos que tenga que viajar. No importa si la estrella más cercana en esa dirección exacta está a 1.000 millones de años luz. En un universo infinito, siempre hay otra estrella más lejos. Cada línea de visión, sin importar hacia dónde apuntes, termina en la superficie brillante de una estrella. No solo algunas direcciones, todas. Cada pequeño parche de cielo, sin importar lo oscuro que parezca a simple vista, debería estar ocupado por una estrella a alguna distancia. Y si cada parche de cielo contiene una estrella, todo el cielo debería brillar, no con un tenue destello. Debería arder con el brillo superficial promedio de una superficie estelar. Todo el cielo, de horizonte a horizonte, debería ser aproximadamente tan brillante como la superficie del Sol. 5.500 o 1.000 astros en todas las direcciones. Un infierno sin escapatoria. No deberías poder ver la oscuridad en absoluto. La noche no debería existir. Ahora, antes de desestimar esto como absurdo, considera lo sólido que es el razonamiento. Esto no es mera especulación vaga, es geometría. Si tomas el universo y lo divides en delgadas capas esféricas concéntricas alrededor de la Tierra, cada una con un año luz de grosor, ocurre algo notable. Una capa el doble de lejana tiene 4 veces el volumen, y por tanto contiene 4 veces más estrellas. Pero cada estrella individual en esa capa más lejana parece 4 veces más tenue, porque el brillo disminuye con el cuadrado de la distancia. 4 veces más estrellas, cada una con un cuarto del brillo. Los dos efectos se cancelan perfectamente. Cada capa, independientemente de su distancia, entrega la misma cantidad total de luz a tu ojo. El astrónomo suizo Jean-Philippe de Chessot elaboró esto con matemáticas precisas en 1744. Su demostración fue elegante e irrefutable. La primera capa aporta una cierta cantidad. La segunda capa aporta la misma cantidad. La milésima capa aporta la misma cantidad. La millonésima capa aporta la misma cantidad. Ahora apila infinitas capas juntas. Cada una añade la misma dosis de luz. El total se vuelve infinito. El cielo no solo brilla, explota de luminosidad. Esto no es una idea marginal. No son los delirios de un pensador excéntrico. Es una deducción matemáticamente sólida a partir de 3 suposiciones aparentemente razonables. Primera, que el universo es infinito en extensión. Segunda, que ha existido para siempre. Tercera, que las estrellas están distribuidas más o menos uniformemente en él. Durante la mayor parte de la historia intelectual humana, las 3 suposiciones parecían perfectamente obvias. El universo parecía extenderse sin fin en todas las direcciones. Nadie tenía evidencia de que tuviera un comienzo. Y las estrellas, aunque localmente agrupadas, parecían dispersas por los cielos sin límites evidentes. Si las 3 suposiciones son verdaderas, el argumento de las capas se sostiene. El cielo debería estar en llamas. La persona cuyo nombre quedó permanentemente asociado a esta contradicción fue un astrónomo alemán llamado Heinrich Wilhelm Olbers. En 1823, Olbers publicó un artículo titulado Sobre la transparencia del espacio, en el que expuso la paradoja en su forma más clara y más leída. No fue el primero en notar el problema. Ni mucho menos. El enigma del cielo nocturno oscuro
Tiene una de las genealogías intelectuales más largas en la historia de la ciencia, que se remonta casi 250 años antes de que Olbers pusiera pluma sobre papel. El astrónomo y matemático inglés, Thomas Digges, fue posiblemente el primero en enfrentarse directamente a la oscuridad. En 1576, Digges publicó una edición revisada del almanaque de su padre, que incluía un añadido radical. Tradujo y amplió el modelo copernicano del sistema solar, y fue más lejos que el propio Copérnico, proponiendo que las estrellas no estaban fijadas a una única esfera celeste, sino dispersas hacia afuera, a través de un universo infinito. Era una afirmación revolucionaria, y Digges reconoció de inmediato el problema que creaba. Si las estrellas se extendían infinitamente en todas las direcciones, ¿por qué los huecos entre las visibles seguían siendo oscuros? Su respuesta fue que las estrellas más distantes simplemente estaban demasiado lejos para ser vistas. Su luz era demasiado débil. Era una suposición razonable para el siglo XVI. Pero estaba equivocada, porque el argumento de las capas demuestra que la debilidad de las estrellas individuales no resuelve el problema. Lo que se pierde en brillo individual se gana en pura cantidad. Los totales nunca disminuyen. Johannes Kepler retomó la cuestión en 1610 en una carta escrita en apoyo de los descubrimientos telescópicos de Galileo. Su enfoque fue más brusco que el de Digges. Kepler miró los huecos oscuros entre las estrellas visibles y declaró que el universo debía por tanto ser finito. La oscuridad era simplemente la pared oscura del límite que encerraba un cosmos limitado, donde no había estrella, no había nada. Era una solución limpia, pero descansaba sobre una suposición acerca de los límites cósmicos que los pensadores posteriores desafiarían con fiereza. Un universo infinito tenía un poderoso atractivo filosófico, y muchos astrónomos eran reacios a abandonarlo. Más de un siglo después de Kepler, el célebre astrónomo inglés Edmund Halley revisitó el problema en artículos publicados en 1720 y 1721. Halley se alineó con Digges, argumentando que en un universo infinito, la luz de estrellas extremadamente distantes sería simplemente demasiado débil para registrarse. Pero de Chesseau demolió esta defensa con el argumento de las capas que ya hemos descrito. La distancia no te salvaba. La debilidad por estrella era siempre exactamente compensada por un mayor número de estrellas. La oscuridad no podía explicarse por la simple debilidad de la luz. El universo o bien tenía que ser finito, o bien algo completamente diferente estaba ocurriendo. Para cuando Olbers escribió su artículo de 1823, la paradoja había estado circulando entre los astrónomos durante casi 250 años. Pero le dio una formulación particularmente clara y convincente. Y propuso su propia solución. Quizás, sugirió, había material absorbente entre las estrellas, polvo o gas que bloqueaba la luz de las regiones distantes, impidiéndole llegar a nuestros ojos. Parecía ingenioso. Ofrecía un mecanismo físico para la oscuridad. Pero tenía un fallo fatal, y el fallo fue identificado poco después por el erudito inglés John Herschel. Si el material interestelar absorbía la luz estelar, se calentaría. Con el tiempo, alcanzaría el equilibrio térmico con la luz estelar que lo atravesaba. Y una vez que alcanzara ese equilibrio, brillaría con tanta intensidad como las estrellas que bloqueaba. No se puede ocultar la luz poniendo obstáculos en su camino. Los obstáculos eventualmente se convierten en fuentes ellos mismos. La oscuridad exige una explicación más profunda. Esto es lo que hace que esta paradoja sea tan inquietante. Cada intento de rescatar la predicción del cielo brillante, modificando los detalles, fracasa. El polvo no funciona porque el polvo se calienta. Si el material interestelar absorbe la luz estelar durante millones de años, ese material eventualmente alcanza la misma temperatura que las estrellas que lo iluminan. Comienza a irradiar su propia luz. El obstáculo se convierte en la fuente. No puedes usar el polvo como escudo. La distancia no funciona porque más estrellas compensan la debilidad individual. El argumento de las capas es hermético. Los cúmulos no funcionan porque incluso si las estrellas se agrupan en galaxias, el mismo argumento se aplica a las propias galaxias.
Reemplaza estrellas por galaxias, repite el argumento de las capas, y obtienes el mismo resultado. Las vidas finitas de las estrellas tampoco funcionan, porque en un universo eterno, las estrellas muertas son continuamente reemplazadas por nuevas, y el número promedio que brilla en cualquier momento dado permanece constante. En un universo infinito, eterno y uniforme, el cielo debería arder. Cada vía de escape ha sido sellada. Cada truco ingenioso colapsa bajo el escrutinio matemático. La lógica es hermética. La conclusión es aterradora y es observacionalmente, obviamente, incorrecta. Sal esta noche y mira al cielo. El cielo está oscuro. Entre las pocas miles de estrellas visibles a simple vista, se extiende una profunda negrura que domina todo. Puedes ver esto con tus propios ojos sin ningún instrumento. El cielo nocturno está oscuro. Definitiva. Innegablemente oscuro. Apunta un telescopio hacia los huecos y encontrarás más estrellas, sí, pero también encontrarás más huecos detrás de ellas. Huecos más amplios, más profundos, más oscuros que se tragan los nuevos descubrimientos y restauran la negrura. La paradoja se sostiene por un lado, la realidad por el otro. Algo tiene que romperse. Durante siglos, nadie pudo descubrir qué. El avance, cuando finalmente llegó, vino de una de las fuentes más inesperadas en la historia intelectual. En 1848, el escritor estadounidense Edgar Allan Poe publicó un largo ensayo titulado Eureka, al que subtituló un poema en prosa. Poe no era astrónomo, era poeta, escritor de ficción, crítico literario conocido por sus relatos de terror gótico y misterios policiales. No tenía formación científica formal ni credenciales institucionales. Dedicó Eureka al naturalista alemán Alexander von Humboldt y entregó una versión temprana como conferencia pública ante solo 60 personas en la Sociedad Bibliográfica de Nueva York el 3 de febrero de ese año. Sus contemporáneos desestimaron Eureka en su mayoría como filosofía excéntrica. Algunos de sus amigos lo llamaron privadamente absurdo. Los críticos lo describieron como pretencioso, confuso. Una extraña desviación de la obra literaria que había hecho famoso a Poe. Pero enterrado dentro de su extensa prosa metafísica, había una intuición tan profunda que tardaría otros medio siglo en ser redescubierta independientemente por científicos profesionales. Poe razonó que si el universo tenía una edad finita, si las estrellas no habían brillado para siempre, entonces la luz de las más distantes simplemente no había tenido tiempo de llegar hasta nosotros todavía. Escribió que la única manera de comprender los huecos oscuros entre las estrellas visibles sería suponer que la distancia del fondo invisible era tan inmensa que ningún rayo procedente de él había podido aún alcanzarnos. Los huecos oscuros entre las estrellas visibles no eran huecos en el espacio, eran huecos en el tiempo. El universo era demasiado joven para que la luz acumulada de todas sus estrellas hubiera llenado cada línea de visión. La oscuridad no era evidencia de vacío. Era evidencia de juventud, y por extensión, era evidencia de que el propio universo tenía un comienzo, que el cosmos no era eterno, sino que había emergido de algún evento iniciador en un momento definido del pasado. Esto era en esencia la respuesta correcta, o al menos la pieza más importante de ella. Poe captó intuitivamente lo que tardaría décadas de astronomía observacional en confirmar. El universo no tiene una edad infinita. No ha existido para siempre. Tuvo un comienzo. Y porque tuvo un comienzo, solo se ha producido una cantidad finita de luz estelar. Y solo una fracción de esa luz ha tenido tiempo de cruzar las distancias que separan sus fuentes de nuestros ojos. Notablemente, la comunidad científica profesional no alcanzó a Poe durante más de 50 años. En 1901, el físico británico Lord Kelvin, uno de los científicos más célebres de su época, publicó un riguroso artículo matemático llegando a la misma conclusión mediante cálculo formal. La edad finita del universo significaba una cantidad finita de luz,
lo que significaba que el cielo podía estar oscuro sin violar ninguna ley física. Pero el artículo de Kelvin atrajo poca atención en su momento. Quedó enterrado en un panorama científico preocupado por otras cuestiones. No fue hasta el siglo XX, cuando Edwin Hubble descubrió que el universo se estaba expandiendo, y observaciones posteriores confirmaron el modelo del Big Bang, que la resolución completa de la paradoja se convirtió en comprensión científica generalizada. La oscuridad que había desconcertado a 4 siglos de astrónomos finalmente tenía una respuesta. Y era la respuesta que un poeta había adivinado en una sala de conferencias de Manhattan 60 años antes de que los físicos lo descubrieran. Pero saber que la paradoja tiene una solución y sentir verdaderamente el peso de lo que esa solución significa son cosas muy diferentes. La mayoría de las personas escuchan la resolución y se encogen de hombros. El universo no tiene una edad infinita. De acuerdo. La luz de las estrellas distantes no ha llegado todavía. Tiene sentido. Problema resuelto. Seguimos. Esta reacción se pierde todo lo importante, porque la oscuridad del cielo nocturno no es solo un curioso rompecabezas con una ordenada respuesta histórica. Es una ventana a las verdades más profundas sobre la estructura de la realidad. Cada vez que miras los espacios negros entre las estrellas, estás viendo evidencia directa de que el universo no ha existido para siempre. Estás viendo prueba de que el espacio es finito en lo que puede mostrarte. Estás viendo la consecuencia de un cosmos donde la luz viaja a una velocidad fija a través de distancias tan incomprensiblemente vastas que incluso miles de millones de años de viaje no pueden llenar los huecos. Piensa en lo que la paradoja realmente pregunta. Pregunta si el universo tiene suficiente fuego para iluminarse a sí mismo. Si la producción combinada de cada estrella que ha existido alguna vez es suficiente para desterrar la oscuridad del cosmos. Y la respuesta observada escrita en el cielo cada noche, es no. Ni siquiera está cerca. No estamos hablando de una contienda reñida. No estamos hablando de un cielo que está casi brillante, que casi resplandece, que casi alcanza la predicción. El cielo nocturno es abrumadoramente oscuro, profundamente oscuro. La negrura entre las estrellas no es un estrecho margen de fracaso. Es una aplastante dominación total de la oscuridad sobre la luz. El universo ha estado produciendo fotones durante casi 14.000 millones de años a través de un volumen de 93.000 millones de años luz de diámetro. Y el resultado es un cielo que es, a todos los efectos prácticos, negro. La oscuridad no solo gana por un margen tan vasto que llamarlo competencia en absoluto se siente deshonesto. Esto significa que la expectativa intuitiva no estaba solo ligeramente equivocada, estaba catastróficamente equivocada. Las suposiciones detrás de la predicción del cielo brillante, que el universo es infinito en extensión, eterno en edad y estático en estructura, no son errores menores. Son malentendidos fundamentales de la naturaleza de la realidad. La oscuridad te dice que al menos una de esas suposiciones debe fallar. Y de hecho, las 3 fallan. El universo no tiene una edad infinita. Comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años, en un evento cuyo resplandor residual aún podemos detectar hoy como la radiación cósmica de fondo de microondas. El universo no es estático. Se está expandiendo, con el propio espacio estirándose y llevando las galaxias cada vez más lejos unas de otras a velocidades crecientes. Algunas galaxias distantes ya se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. No porque se estén moviendo a través del espacio tan rápido, sino porque el espacio entre nosotros y ellas está creciendo a una tasa que supera incluso a los fotones. Y el universo, aunque posiblemente infinito en extensión espacial, es finito en lo que puede mostrarnos. El universo observable tiene un límite definido. No una pared física, sino un horizonte definido por la distancia que la luz ha podido recorrer desde el principio. Ese horizonte se sitúa aproximadamente a 46.500 millones de años luz en todas las direcciones, definiendo una esfera de visibilidad centrada en la Tierra. Más allá de ese horizonte,
Pueden existir estrellas en números inimaginables, pero su luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Son invisibles. No contribuyen en nada a nuestro cielo. Podrían no existir en lo que respecta a nuestros ojos. Todos estos hechos eran desconocidos para los astrónomos que se enfrentaron por primera vez a la paradoja del cielo oscuro. Digges, Kepler, Halley, de Chasseau, Olbers. Todos vivieron en una época en que se asumía que el universo era eterno e inmutable. No sabían que el cosmos se estaba expandiendo. No sabían que tenía un cumpleaños. No podían haber imaginado que el propio tejido del espacio se estaba estirando, drenando energía de los fotones antiguos y empujando las fuentes de luz lejana más allá del alcance de la observación. La oscuridad estaba frente a ellos, visible cada noche, y estaba gritando las respuestas a preguntas que aún no habían aprendido a hacer. La oscuridad no es una característica trivial de la noche. Es evidencia de estructura cósmica. Evidencia de que el universo tuvo un nacimiento. Evidencia de que está cambiando. Evidencia de que la realidad tiene límites sobre lo que puede entregar a cualquier observador individual, donde quiera que ese observador se encuentre. El cielo oscuro es el universo confesando que es más joven, más extraño y más constreñido de lo que el sentido común jamás predijera. Y aquí es donde la historia da su giro más perturbador. Porque todo lo que hemos discutido hasta ahora explica por qué la paradoja falla. Nos dice por qué el cielo no está cegadoramente brillante. Pero no te prepara para cuán oscuro es realmente el espacio una vez que te alejas de la familiar comodidad de la atmósfera terrestre y empiezas a mirar el cosmos desde afuera. La oscuridad del cielo nocturno vista desde tu jardín es una versión suave y accesible de la verdad. Las farolas brillan en el horizonte. La luna lava las estrellas más tenues. La propia atmósfera dispersa la luz, creando un fondo luminoso tenue. Incluso en las noches más oscuras, ves una versión doméstica de la oscuridad cósmica, suavizada y filtrada a través de capas de interferencia terrestre. Quítalo todo. Viaja al sistema solar exterior, mucho más allá del resplandor del polvo interplanetario y de la luz solar reflejada. Apunta tus instrumentos hacia los parches de cielo más vacíos que puedas encontrar. Lejos de la Vía Láctea, lejos de las galaxias cercanas, lejos de toda fuente identificable de luz. Mide el brillo absoluto del vacío entre galaxias. En 2024, científicos usando la nave espacial New Horizons de la NASA hicieron exactamente eso. La sonda, ahora a más de 8.000 millones de kilómetros de la Tierra y mucho más allá de la órbita de Plutón, apuntó su imagen de reconocimiento de largo alcance hacia 16 parches cuidadosamente seleccionados de cielo profundo, muy por encima y por debajo del plano de la Vía Láctea. El equipo eligió estos campos específicamente para minimizar la contaminación de la luz galáctica dispersa, de estrellas cercanas, y de la tenue bruma de polvo interplanetario que afecta a toda medición tomada desde el sistema solar interior. Luego, midieron la luz total que llega del cosmos en longitudes de onda ópticas. El resultado, publicado en The Astrophysical Journal, situó el fondo óptico cósmico en aproximadamente 11 nanovatios por metro cuadrado por estéreo radián. Ese número representa la luz acumulada de cada galaxia que ha brillado durante los últimos 12.600 millones de años de historia cósmica. 11 nanovatios por metro cuadrado por estéreo radián. Detente y siéntate con ese número. El resplandor acumulado de 2 billones de galaxias, que contienen cientos de sextillones de estrellas, abarcando casi toda la historia del universo, produciendo un fondo tan tenue que ningún ojo humano podría jamás percibirlo. No tenue, no sutil, funcionalmente invisible. La producción combinada de cada estrella de cada galaxia, a lo largo de casi todo el tiempo cósmico, produce un resplandor de fondo más débil que el más tenue susurro de luz imaginable. Los investigadores confirman que esta medición es consistente con la luz total esperada de todas las galaxias conocidas. No hay exceso significativo. No hay brillo adicional misterioso. No hay fuentes ocultas inundando el cosmos con fotones no detectados.
Lo que obtienes es lo que producen las galaxias. Y lo que producen las galaxias es, desde cualquier perspectiva humana, nada. Una oscuridad tan completa que requirió una nave espacial a 8.000 millones de kilómetros del Sol, los instrumentos más sensibles disponibles para la ciencia moderna, y una laboriosa sustracción de cada contaminante en primer plano, incluso para detectar el resplandor. El cielo no está solo oscuro. Está oscuro de una manera que se burla de la inmensa cantidad de fuego que contiene el universo. Esta es la preparación para todo lo que sigue. La paradoja nos dijo que el cielo debería estar brillante. La realidad nos muestra que está negro. La resolución implica edad finita, expansión cósmica y la pura geometría de la distancia. Pero la propia resolución contiene una conmoción más profunda. El universo no solo está fallando en llenar el cielo de luz, está fallando tan completamente, tan abrumadoramente, tan decisivamente, que la producción combinada de 200 sextillones de estrellas apenas se registra frente al vacío. El fuego es real. Las estrellas son reales. La energía que fluye de cada horno estelar en cada galaxia, en cada rincón del universo observable, es real. Y nada de eso es suficiente. La oscuridad gana, y ni siquiera está cerca. Lo que viene a continuación te mostrará exactamente por qué. No en términos vagos, no en analogías blandas, sino en detalles físicos y medibles. El tipo que desmantela cada suposición cómoda que tienes sobre la relación entre la luz y el cosmos que habita. Porque las razones por las que el universo permanece oscuro no son solo notas a pie de páginas científicas interesantes. Son las verdades más fundamentales sobre la estructura de la realidad misma. La distancia, la expansión, la ley del inverso del cuadrado, la velocidad finita de la luz, la geometría abrumadora del vacío. Cada una se apila sobre la anterior. Cada una hace la oscuridad más profunda. Y juntas, revelan un universo que no se parece en nada a lo que la intuición humana espera. El cielo nocturno está intentando decirte algo. Te lo ha estado diciendo cada noche de tu vida. Y lo que dice es mucho más extraño, mucho más duro y mucho más inquietante que la simple ausencia de luz. La razón más importante por la que el universo está oscuro no tiene nada que ver con la distancia a la que están las estrellas o con cuán débiles se vuelven con la distancia. Es más simple que eso y mucho más profunda. El universo no ha existido el tiempo suficiente. La luz se mueve a 299.000 kilómetros. Eso suena rápido porque es rápido. Un haz de luz puede rodear la Tierra 7 veces y media en un solo segundo. Cruza la distancia entre la Tierra y la Luna en poco más de 1 segundo. Llega al Sol en unos 8 minutos. A esa velocidad, la luz es la cosa más rápida del universo físico. Nada con masa puede igualarla. Nada sin masa la supera. La velocidad de la luz no es solo una velocidad. Es un muro, un límite fundamental tejido en la estructura del propio espacio-tiempo. Y está muy lejos de ser suficientemente rápida. El universo observable abarca aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro. Eso no es un número que puedas intuir. No es una distancia que tu cerebro pueda retener. Pero esto es lo que significa en términos prácticos. La luz que dejó los objetos más distantes visibles comenzó su viaje hace aproximadamente 13.800 millones de años, cuando el universo tenía solo unos cientos de miles de años de edad y acababa de volverse transparente por primera vez. Esos fotones han estado corriendo hacia nosotros desde entonces, cruzando el vacío en expansión a la máxima velocidad que las leyes de la física permiten. Y solo están llegando ahora. 13.800 millones de años de viaje ininterrumpido a la máxima velocidad posible. Y esos fotones solo ahora están golpeando nuestros instrumentos. Eso es lo grande que es el universo observable. No grande en el sentido coloquial, sino grande en el sentido de que la propia luz, el fenómeno más rápido que existe, requiere toda la edad del cosmos para cruzarlo. Esto significa que hay un horizonte, no un muro, no una barrera, no un borde físico, sino un límite definido por el tiempo y la velocidad. Más allá de cierta distancia,
La luz de estrellas y galaxias simplemente no ha tenido suficiente tiempo para llegar hasta nosotros. Esas estrellas pueden existir. Pueden estar ardiendo ahora mismo con feroz intensidad, pero sus fotones aún están en tránsito. Salieron de sus fuentes hace millones o miles de millones de años, y aún están cruzando el abismo entre ellas y nosotros. Hasta que esos fotones lleguen, esas estrellas no contribuyen absolutamente nada al brillo de nuestro cielo. Son invisibles. No porque sean tenues, no porque algo las bloquee, sino porque el universo es demasiado joven para que su luz haya completado el viaje. Este horizonte no es opcional. No es una limitación de nuestra tecnología, ni una consecuencia de que nuestros instrumentos sean insuficientemente potentes. Es un límite rígido impuesto por las propias leyes de la física. Ningún telescopio que pudiera construirse jamás, sin importar cuán grande o sensible sea, puede ver más allá del universo observable, porque no hay luz que recoger. La información no ha llegado. Los fotones no existen en nuestra vecindad. El horizonte no es un velo que una mejor tecnología levantará. Es un muro que la velocidad de la luz y la edad del cosmos han construido juntos y que nunca se derrumbará. Piensa en lo que esto hace con la predicción del cielo brillante. La vieja paradoja asumía que el universo era eterno. En un cosmos eterno, cada fotón emitido por cada estrella ha tenido un tiempo infinito para viajar. Cada línea de visión eventualmente se llena de luz porque no hay límite de tiempo para la entrega. Pero la realidad impuso la restricción más severa posible. El universo comenzó. Tiene un cumpleaños. Y porque tiene un cumpleaños, solo un volumen finito del cosmos puede contribuir luz a nuestro cielo. Las estrellas más allá del horizonte observable están cósmicamente en silencio. Existen más allá del alcance de la información misma. El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Eso es un número enorme. Es un número que eclipsa cualquier recuento que los seres humanos hayan realizado de objetos físicos en la Tierra. Pero no es infinito. Y esa distinción, la distinción entre un número finito muy grande y el infinito real, lo cambia todo. Un número infinito de fuentes de luz llenando un número infinito de capas concéntricas produce un brillo infinito. Un número finito de fuentes de luz llenando un volumen finito, no. La oscuridad que ves cada noche es la consecuencia visible de un universo que comenzó. Es la huella dactilar del Big Bang, escrita en el cielo, en el único lenguaje que el cosmos conoce. Silencio. Pero la edad finita por sí sola no explica completamente cuán oscuro es realmente el cielo. Si el universo fuera estático, si el espacio fuera simplemente un recipiente fijo en el que las estrellas realizan su trabajo nuclear sin interferencias, el número finito de galaxias dentro del volumen observable podría aún producir un fondo tenuemente brillante. No brillante, no ardiente, pero presente. Un susurro de luz estelar acumulada, lavando cada parche de cielo como un tenue crepúsculo cósmico. Algo detectable. Algo medible sin esfuerzo heroico. La razón por la que el cielo es tan profunda y exhaustivamente oscuro como lo es, requiere comprender un segundo mecanismo. Uno que drena activamente energía de la luz incluso mientras viaja hacia nosotros. El espacio se está expandiendo. No de la manera en que los objetos se expanden cuando se calientan. No de la manera en que un globo se infla cuando se le sopla aire, aunque esa analogía se usa a veces. El propio espacio, el tejido del cosmos, la distancia entre los puntos del universo, está creciendo. Se está estirando continuamente, y lo ha estado haciendo desde el momento en que el universo comenzó. Edwin Hubble confirmó esto observacionalmente en 1929, cuando descubrió que las galaxias distantes se están alejando de nosotros, y que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Esto no era porque las galaxias viajaran a través del espacio como metralla de una explosión. Era porque el espacio entre ellas estaba creciendo. Cada segundo las distancias entre galaxias aumentan, no porque algo las empuje, sino porque la métrica del propio espacio está cambiando. Esta expansión tiene un efecto directo y devastador sobre la luz.
A medida que un fotón viaja a través del espacio en expansión, el espacio que ocupa se estira. Y cuando el espacio se estira, el fotón se estira con él. Su longitud de onda aumenta. Longitudes de onda más largas significan menor energía. Un fotón que fue emitido como radiación ultravioleta deslumbrante hace miles de millones de años, llega a la Tierra como débil radiación infrarroja. Un fotón que dejó su fuente como luz visible azul puede llegar desplazado completamente más allá del rojo, más allá del infrarrojo, hacia la región de microondas del espectro electromagnético, completamente invisible para cualquier ojo humano o cualquier telescopio óptico jamás construido. Esto es el corrimiento al rojo, y no es una corrección menor. Es una destrucción total de la luz visible a través de distancias cósmicas. El efecto es acumulativo e implacable. Una galaxia con un corrimiento al rojo de 1 ha tenido su luz estirada al doble de su longitud de onda original. Cada fotón que emitió ha perdido la mitad de su energía durante el tránsito. Una galaxia con un corrimiento al rojo de 2 ha tenido su luz estirada al triple de su longitud de onda original. Los fotones ultravioleta llegan como infrarrojo cercano. La luz visible azul llega como rojo profundo o más allá. Una galaxia con un corrimiento al rojo de 10, que ahora podemos observar con el telescopio espacial James Webb, ha tenido su luz estirada a 11 veces su longitud de onda original. Los fotones que salieron de esa galaxia como intensa radiación ultravioleta llegan a la Tierra como tenue luz de infrarrojo medio, completamente invisible para el ojo humano y detectable solo por instrumentos enfriados casi hasta el cero absoluto para evitar que su propio ruido térmico abrume la señal. La expansión del espacio no solo atenuó esos fotones, cambió fundamentalmente lo que son. Considera la radiación cósmica de fondo de microondas, el resplandor residual del propio Big Bang. Cuando el universo se volvió transparente por primera vez, aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, la radiación que llenaba todo el espacio tenía una temperatura de aproximadamente 3000 K. Era un resplandor blanco anaranjado deslumbrante, luz visible saturando cada centímetro cúbico del universo joven. Si pudieras de algún modo transportarte de vuelta a ese momento, todo el cielo en cada dirección habría estado brillando a la temperatura de una estrella enana roja. El universo era brillante, abrumadora, opresiva, cegadoramente brillante. No había parches oscuros, no había huecos. Cada dirección irradiaba a 3000 de gran Cao. El cielo era un muro de fuego. Esa radiación aún existe. No ha sido destruida. No ha sido absorbida. Cada uno de esos fotones antiguos todavía está viajando por el espacio ahora mismo, golpeando cada punto del cosmos desde todas las direcciones. Pero la expansión del universo durante los últimos 13.800 millones de años ha estirado esos fotones por un factor de aproximadamente 1100. La luz que antes era un resplandor visible de color blanco anaranjado ha sido llevada hacia radiación de microondas con una temperatura de solo 2725 K, menos de 3 grados por encima del cero absoluto. La luz más brillante que el universo jamás produjo ha sido enfriada por la expansión hasta convertirse en el más tenue susurro de radiación, detectable solo por instrumentos satelitales especializados y completamente invisible para los sentidos humanos. Estás bañado en ella ahora mismo. Golpea tu piel desde todas las direcciones. Pasa a través de las paredes de tu casa y no puedes sentirla ni verla, porque la expansión ha estirado esos fotones antes brillantes hasta convertirlos en radiación tan débil que lleva menos energía por fotón que el ruido térmico de un copo de nieve. El universo tomó su propio brillo y lo estiró hasta convertirlo en oscuridad. Esto es lo que la expansión hace con cada fotón que viaja a través de distancias cósmicas. Cuanto más lejos tiene que viajar la luz, más espacio atraviesa y más se ha expandido ese espacio durante el viaje. Las estrellas y galaxias cercanas apenas se ven afectadas. Su luz cruza distancias relativamente cortas a través del espacio que no se ha expandido mucho durante el tránsito. Pero la luz de galaxias a miles de millones de años luz
ha estado viajando a través de un espacio que se ha estado estirando durante miles de millones de años. Esos fotones llegan agotados, su energía drenada por el crecimiento implacable del cosmos. El ultravioleta se convierte en visible. El visible se convierte en infrarrojo. El infrarrojo se convierte en microondas. Las microondas se desvanecen hacia las ondas de radio. A distancias extremas, el corrimiento al rojo es tan severo que los fotones que llegan a la Tierra apenas se parecen a los fotones que fueron originalmente emitidos. Una galaxia que ardía con luz estelar blanca azulada cuando sus fotones partieron, aparece ahora, cuando esos fotones nos llegan, como una tenue mancha rojiza detectable solo en el infrarrojo. El universo no solo falla en entregar luz de fuentes distantes, degrada activamente la luz que sí logra llegar. Y la expansión se está acelerando. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos que estudiaban supernovas de tipo Ia distantes, descubrieron que la expansión del universo no está desacelerándose bajo la fuerza de la gravedad como todos esperaban. Se está acelerando, impulsada por un componente misterioso llamado energía oscura, que representa aproximadamente el 68% del contenido total de energía del universo. El espacio está empujando las galaxias cada vez más separadas con cada eón que pasa. Esto significa que el problema del corrimiento al rojo no es estable. Está empeorando. Los fotones emitidos hoy por galaxias distantes serán estirados aún más severamente para cuando lleguen a observadores futuros miles de millones de años a partir de ahora. La luz que actualmente aún es detectable, eventualmente será desplazada más allá del alcance de cualquier instrumento concebible. El universo no está meramente oscuro. Se está volviendo más oscuro. Y la tasa a la que se está volviendo más oscuro está acelerando. Pero la expansión y la edad finita, devastadoras como son para el brillo del cosmos, aún no capturan el panorama completo. Hay un tercer factor, que opera a cada distancia, cerca y lejos, y que castiga el brillo de cada estrella en el cielo sin excepción. Es la ley más simple y más brutal de toda la física. La ley del inverso del cuadrado establece que el brillo aparente de una fuente de luz disminuye con el cuadrado de la distancia entre tú y la fuente. No proporcionalmente, no linealmente. Con el cuadrado. Una estrella que está el doble de lejos no es la mitad de brillante. Es un cuarto de brillante. Una estrella 10 veces más lejos no es una décima parte de brillante. Es una centésima parte de brillante. Una estrella 1000 veces más lejos parece una millonésima parte de brillante. La caída es salvaje, es despiadada, y se aplica universalmente a cada fuente de luz en el cosmos. Aquí está por qué esto importa más allá del argumento de las capas ya discutido. El argumento de las capas demostró que en un universo infinito y eterno, la ley del inverso del cuadrado se cancela con el mayor número de estrellas por capa. Pero no vivimos en un universo infinito y eterno. Vivimos en uno finito. Y en un universo finito donde el número de capas es limitado, y la luz de las capas más externas es además degradada por el corrimiento al rojo, la ley del inverso del cuadrado no se cancela. Domina. Aplasta la contribución de las estrellas distantes hasta la irrelevancia. Considera nuestro propio Sol. Es una estrella perfectamente ordinaria, no especialmente brillante ni tenue para los estándares estelares. Desde la superficie de la Tierra, a unos 150 millones de kilómetros, es lo suficientemente brillante como para iluminar continentes enteros y alimentar la fotosíntesis en todo un planeta. Ahora muévelo a la distancia del sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, a aproximadamente 4,24 años luz. Eso es aproximadamente 270.000 veces más lejos que la distancia Tierra-Sol. La ley del inverso del cuadrado dice que el brillo del Sol cae por el cuadrado de ese factor. 270.000 al cuadrado es aproximadamente 73.000 millones. El Sol visto desde la distancia de la estrella más cercana sería 73.000 millones de veces más tenue de lo que parece desde la Tierra. Sería un tenue punto de luz visible a simple vista en una noche oscura, pero contribuyendo efectivamente cero iluminación al entorno circundante,
Y esa es la estrella más cercana. Las estrellas en el centro de nuestra galaxia, a 26.000 años luz, están aproximadamente 6.000 veces más distantes que Alpha Centauri. Aplica la ley del inverso del cuadrado de nuevo, y sus contribuciones individuales se vuelven sorprendentemente pequeñas. Ahora extiende esto a otras galaxias. La galaxia de Andrómeda está a 2,5 millones de años luz. Las estrellas en Andrómeda están tan distantes que su producción de luz individual, después de que la ley del inverso del cuadrado haya actuado, se registra como esencialmente cero. La única razón por la que podemos ver Andrómeda en absoluto es porque contiene aproximadamente 1 billón de estrellas cuyas débiles contribuciones individuales se suman en una tenue mancha apenas perceptible a simple vista en las noches más oscuras. 1 billón de hornos estelares, cada uno ardiendo con furia nuclear, y lo mejor que pueden lograr a 2,5 millones de años luz es un tenue y apenas perceptible resplandor. Eso es lo que hace la ley del inverso del cuadrado. Toma un poder inimaginable y lo reduce a nada a través de las distancias que definen el cosmos. Y Andrómeda está cerca. Es nuestra vecina galáctica principal más cercana. El cúmulo de Virgo, el cúmulo de galaxias más grande cercano, se sitúa a unos 54 millones de años luz. Eso es más de 20 veces la distancia a Andrómeda. La ley del inverso del cuadrado castiga esa distancia adicional salvajemente. 20 veces más lejos significa 400 veces más tenue para cada estrella individual. Las estrellas individuales en las galaxias del cúmulo de Virgo son tan tenues que están completamente perdidas, tragadas por la distancia. Solo el brillo combinado de galaxias enteras es detectable, y eso requiere telescopios serios para observarse. Las galaxias en el borde del universo observable, a miles de millones de años luz, tienen sus estrellas individuales reducidas a contribuciones tan infinitesimales que ningún telescopio construido jamás o teóricamente posible podría detectar ni una sola. La única manera de ver esas galaxias es recoger su luz combinada en instrumentos masivos con tiempos de exposición medidos en días o semanas. El Hubble Ultra Deep Field, una de las imágenes más icónicas en astronomía, requirió más de 11 días de tiempo de exposición total, apuntado a un único pequeño parche de cielo, para revelar galaxias cuya luz había viajado durante más de 13.000 millones de años. 11 días mirando un punto del tamaño de un grano de arena en el cielo, y las galaxias que emergieron seguían siendo apenas manchas borrosas en el límite extremo de la detección. Pero la razón más profunda por la que el universo permanece oscuro no es ninguno de estos mecanismos por sí solo. Es la geometría del vacío mismo. El universo no es simplemente grande. Es abrumadoramente, estructural, fundamentalmente vacío. Las estrellas y las galaxias son raras interrupciones en un océano de vacío que se extiende a través de cada escala de la arquitectura cósmica. Comienza con el espacio entre las estrellas dentro de nuestra propia galaxia. La distancia promedio entre estrellas vecinas en la Vía Láctea es de aproximadamente 4 a 5 años luz. Eso es aproximadamente 40 billones de kilómetros de vacío entre un horno estelar y el siguiente. Si nuestro Sol fuera del tamaño de una pelota de tenis, la estrella más cercana a la misma escala sería otra pelota de tenis colocada a unos 1.200 kilómetros de distancia. Todo lo que hay entre esas dos pelotas de tenis sería vacío. No gas, no polvo, no plasma débilmente brillante. Vacío. Un vacío más perfecto que cualquier cosa que los humanos puedan producir en un laboratorio. Este es el entorno dentro de una galaxia, en el interior comparativamente concurrido de un vecindario estelar. El vacío entre estrellas no es un hueco. Es la condición dominante. Y nuestra región particular de la Vía Láctea ni siquiera es especialmente escasa. Cerca del centro galáctico, las estrellas están más densamente empaquetadas con separaciones medidas en fracciones de un año luz. Pero incluso allí, el volumen de espacio vacío entre estrellas supera el volumen de las estrellas mismas por factores de billones. Una estrella es una esfera típicamente de unos cientos de miles a algunos millones de kilómetros de diámetro.
La brecha hasta su vecina más cercana es de billones de kilómetros. La relación entre el tamaño del objeto y el tamaño del vacío que lo rodea es tan extrema que la palabra vacío no se acerca siquiera a captarla. Una galaxia no es una densa nube de estrellas. Es un vacío casi perfecto que resulta contener estrellas. Ahora escala hacia arriba. La distancia entre galaxias se mide no en años luz, sino en millones de años luz. Incluso las vecinas galácticas principales más cercanas, como nuestra Vía Láctea y Andrómeda, están a 2,5 millones de años luz. Y esa es la brecha intergaláctica principal más corta en nuestra vecindad cósmica. La mayoría de las galaxias están separadas por chascos mucho mayores. Las separaciones típicas entre galaxias en grupos poco densos miden de 5 a 10 millones de años luz. Entre cúmulos de galaxias, las distancias se extienden a decenas de millones de años luz. Luego, a cientos de millones. Estos no son huecos entre objetos brillantes. Son abismos de vacío tan completo que un fotón que los cruce viaja durante millones de años sin encontrar un solo átomo de nada que pueda absorberlo, dispersarlo o reflejarlo. El medio intergaláctico contiene aproximadamente un átomo por metro cúbico. Densidades tan bajas que la física terrestre no tiene equivalente. A estas escalas, el universo no es una colección de galaxias con espacio entre ellas. Es un océano de vacío con galaxias dispersas a través de él a intervalos tan vastos que desafían toda analogía terrestre. Escala hacia arriba de nuevo. Las galaxias no están distribuidas uniformemente. Se concentran a lo largo de enormes filamentos y paredes de la red cósmica, la estructura más grande del universo observable. Entre estos filamentos se encuentran los vacíos cósmicos, regiones de cientos de millones de años luz de extensión que no contienen casi ninguna galaxia. Aproximadamente, el 80 al 90% del volumen del universo observable es espacio vacío. No espacio tenuemente iluminado, no espacio escasamente poblado. Vacío. Vacío de una manera que empequeñece toda otra forma de vacío. Un único vacío cósmico puede extenderse 300 millones de años luz de un lado al otro y contener menos galaxias de las que se pueden contar con los dedos. Si pudieras de algún modo examinar todo el universo observable y codificar por colores cada año luz cúbico según su contenido, el color predominante abrumadoramente sería el negro. Los filamentos, los cúmulos, las galaxias, las estrellas, los planetas, toda la materia que existe, toda la luz que brilla, aparecería como delgados y frágiles hilos de color suspendidos en un océano de oscuridad tan vasto que hace que los propios hilos sean casi invisibles. Esta es la geometría del cosmos. No una ciudad de estrellas con algunos callejones oscuros. Un desierto de vacío con oasis de luz ocasionales separados por distancias tan vastas que la luz de un oasis no puede iluminar significativamente el espacio alrededor del siguiente. El fuego existe. Las estrellas son reales. Su producción de energía es asombrosa. Pero el volumen que deben llenar es tan incomprensiblemente mayor que el volumen que ocupan, que su producción combinada desaparece en la insignificancia geométrica. Cada factor multiplica a cada otro. El universo es finito en edad, por lo que solo un número limitado de estrellas puede contribuir. La expansión cósmica drena energía de los fotones que sí hacen el viaje. La ley del inverso del cuadrado aplasta el brillo con la distancia, y la geometría abrumadora del vacío garantiza que la mayor parte del espacio no recibe casi ninguna luz de ninguna fuente a ninguna distancia. Apílalas juntas, y el resultado no es simplemente un cielo oscuro. Es un cielo cuya oscuridad es tan profunda y tan completa que la luz visible total que llega de todas las fuentes más allá de nuestra galaxia, integrada a lo largo de toda la historia del cosmos, mide solo 11 nanovatios por metro cuadrado por estéreo radián. El fuego de 200 sextillones de estrellas, filtrado a través de la física de la distancia, el tiempo, la expansión y la geometría, llega como un susurro más tenue que la nada. Esto no es lo que la intuición predice.
Los seres humanos evolucionaron bajo un cielo donde el sol ilumina la mitad del planeta y la luna refleja suficiente luz para caminar. Nuestra experiencia nos dice que suficientes fuentes siempre producirán suficiente luz. Que el brillo escala con el esfuerzo. Que si juntas suficiente fuego, la oscuridad simplemente retrocede. Cada instinto que poseemos sobre la relación entre la luz y el espacio fue forjado en un mundo donde las distancias involucradas se miden en metros o kilómetros, nunca en años luz. El universo tomó esos instintos y los rompió contra las distancias más extremas, las escalas de tiempo más extremas y las geometrías más extremas que la realidad física permite. Cada uno de los mecanismos que hemos descrito es individualmente lo suficientemente poderoso como para oscurecer significativamente el cielo. Pero el universo no los aplica uno a la vez. Los aplica todos simultáneamente a cada fotón de cada fuente, a cada distancia. La edad finita corta las contribuciones más distantes por completo. La expansión drena energía de los fotones que sí sobreviven el viaje. La ley del inverso del cuadrado castiga cada año luz adicional de distancia, con rendimientos exponencialmente decrecientes. Y la pura geometría del vacío garantiza que las fuentes de luz ocupen una fracción vanishingly pequeña del volumen total que esos fotones deben llenar. El resultado no es un fracaso marginal del brillo, es una aniquilación catastrófica de la luz por las fuerzas combinadas de la física. La oscuridad no es una ausencia esperando ser llenada. Es un resultado físico activo producido por la estructura fundamental del cosmos. Para poner en perspectiva la escala de este fracaso, considera un experimento mental. Toma cada estrella que arde actualmente en el universo observable. Reúne todos los 200 sextillones de ellas en una sola región y calcula su producción luminosa combinada. Ahora distribuye esa producción de manera uniforme a través del volumen del universo observable. La densidad de energía de esa luz, diluida a través de aproximadamente 3,6 x 1080 metros cúbicos de espacio, produce un campo de radiación tan tenue que apenas se registra por encima del nivel de ruido cuántico del espacio vacío. Las estrellas no están fallando por un margen estrecho. Están fallando por un factor de miles de millones. Simplemente, hay demasiado espacio y no suficiente fuego. Ni remotamente suficiente fuego. Y nunca lo habrá. Y aquí está lo que hace que esto sea peor de lo que suena. Cada explicación física que hemos dado hasta ahora te dice por qué el universo permanece oscuro. Te dice por qué la predicción del cielo brillante falla. Te dice por qué la paradoja tiene una resolución. Pero ninguna de ellas te prepara para lo que la oscuridad en realidad revela cuando dejas de pensar en ella como un rompecabezas a resolver y comienzas a pensarla como una descripción de lo que el universo es fundamentalmente. Porque la oscuridad del espacio no es solo el fracaso de la luz en llenar el vacío. Es la firma de un cosmos cuya arquitectura, a cada escala y en cada dirección, está dominada no por la materia, no por la energía, no por la estructura, sino por la separación, por la distancia, por el vacío crudo e inamovible que define el espacio entre todo lo que existe. La física explica la oscuridad, pero la oscuridad aún no ha explicado lo que significa. Todo lo que has tocado alguna vez está compuesto casi completamente de nada. Tu mano, el dispositivo que estás sosteniendo, el suelo bajo tus pies, el planeta bajo ese suelo, cada átomo de cada objeto que ha existido es espacio vacío de manera abrumadora. Un átomo es un núcleo rodeado por una nube de electrones, y la distancia entre ese núcleo y sus electrones es asombrosa en relación con sus tamaños. Si ampliases un átomo de hidrógeno hasta que su núcleo tuviera el tamaño de una canica en el centro de una gran ciudad, el único electrón sería una mota de polvo orbitando en algún lugar de las afueras, a aproximadamente medio kilómetro. El estadio, el aparcamiento, los bloques circundantes, todos vacíos. Todo entre la canica y la mota es vacío. El átomo es más del 99,99999999% espacio vacío. Estás hecho de vacío mantenido unido por fuerzas.
Aquí es donde la historia de la oscuridad cósmica da su giro más profundo. Porque el vacío dentro de los átomos no es una anomalía. Es un avance. A cada escala de la realidad física, desde lo subatómico hasta el supercúmulo, la característica dominante no es la sustancia. Es el hueco entre la sustancia. El vacío no es lo que llena los espacios entre las cosas interesantes. El vacío es de lo que está hecho el universo. Y la oscuridad es simplemente lo que parece el vacío. Escala desde los átomos al sistema solar, y el patrón no cambia. Se intensifica. La Tierra orbita el Sol a una distancia promedio de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Eso suena como un número. Esto es lo que significa físicamente. Si pudieras conducir un coche a velocidad de autopista hacia el Sol sin detenerte, el viaje tomaría unos 170 años. El propio Sol es enorme, unos 1,4 millones de kilómetros de diámetro, lo suficientemente grande como para caber 1,3 millones de tierras dentro de él. Y sin embargo, la distancia que separa a la Tierra del Sol es más de 100 veces el propio diámetro del Sol. Pensamos en el sistema solar como una familia compacta de planetas agrupados alrededor de una estrella central. En realidad, es una vasta arena vacía, donde unos pocos mundos aislados trazan círculos solitarios alrededor de un único punto de luz. El planeta más cercano a nosotros, Venus en su aproximación más cercana, todavía está a unos 40 millones de kilómetros. Marte en su punto más cercano está a unos 55 millones de kilómetros. Júpiter, el planeta más grande, orbita a casi 800 millones de kilómetros del Sol. Y Neptuno, el planeta más exterior principal, gira a casi 4.500 millones de kilómetros. Entre estos mundos, no hay nada. No una neblina tenuemente iluminada, no una dispersión de escombros cósmicos, unos pocos granos de polvo vagabundo por kilómetro cúbico, un viento que se adelgaza de partículas cargadas del Sol. Pero funcionalmente, estructuralmente, el sistema solar es espacio vacío que contiene un puñado de objetos a separaciones colosales. Las partes más externas donde los cometas derivan en la nube de Oort pueden extenderse un año luz completo desde el Sol, casi una cuarta parte del camino hacia la siguiente estrella. Dentro de este enorme volumen, la cantidad total de materia real es vanishingly pequeña. Si recolectaras cada planeta, luna, asteroide, cometa y grano de polvo en el sistema solar y lo comprimieras en un solo objeto, representaría menos del 0,2% de la masa del Sol. Y el propio Sol, aunque masivo según los estándares terrestres, es una esfera de unos 1,4 millones de kilómetros de diámetro, flotando en un volumen que se extiende billones de kilómetros en todas las direcciones antes de encontrar cualquier otra cosa. La relación entre espacio ocupado y espacio vacío dentro de nuestro sistema solar es tan extrema que cualquier modelo a escala precisa sería funcionalmente invisible. Podrías colocar el Sol como un punto brillante en un lado de un campo de fútbol, y el planeta más cercano sería una mota microscópica a unos pocos metros. El resto del campo, el aparcamiento más allá de él, las carreteras más allá de ese, no contendrían nada. El sistema solar no es un vecindario concurrido de planetas. Es un abismo de vacío con unos pocos guijarros aislados dispersos a distancias absurdas. Si apagases el Sol, la oscuridad dentro de nuestro propio sistema solar sería casi indistinguible de la oscuridad del espacio interestelar profundo. Ahora da un paso más allá del sistema solar y hacia el espacio entre las estrellas. Aquí el vacío se convierte en algo más. Se convierte en una especie de absoluto. La estrella más cercana a nuestro Sol es Próxima Centauri, a una distancia de aproximadamente 4,24 años luz. Eso es aproximadamente 40 billones de kilómetros. Una nave espacial que viajara a la velocidad de las sondas Voyager, aproximadamente 61.000 km/h, necesitaría más de 73.000 años para hacer el viaje. Y Próxima Centauri está cerca. Es la estrella más próxima. La mayoría de las estrellas en la Vía Láctea están separadas por distancias mucho mayores. En las regiones exteriores de la galaxia, donde la densidad estelar disminuye, las estrellas vecinas pueden estar a 10 o 20 años luz.
En el halo galáctico, las estrellas antiguas orbitan en aislamiento casi total, separadas de sus compañeras más cercanas por cientos o miles de años luz de vacío. El medio interestelar que llena este espacio entre estrellas no está verdaderamente vacío en el sentido más estricto. Contiene una fina dispersión de átomos de hidrógeno, granos de polvo y moléculas ocasionales. Pero la densidad es casi incomprensiblemente baja. En regiones típicas del espacio interestelar, podrías encontrar un átomo por centímetro cúbico. Compara eso con el aire que estás respirando, que contiene aproximadamente 25 millones de billones de moléculas por centímetro cúbico. El medio interestelar es un vacío más perfecto por un factor de 1019 que el aire en tus pulmones. Si te colocaras en el medio del espacio interestelar sin traje y sin nave, la oscuridad y el vacío a tu alrededor serían tan totales que, aparte de los lejanos puntos de luz estelar, no percibirías literalmente nada. Ningún sonido porque el sonido requiere un medio para propagarse y no hay medio. Ninguna presión porque la densidad del gas es funcionalmente cero. Ninguna temperatura que pudieras sentir porque no hay suficientes partículas chocando con tu piel para transferir energía térmica de ninguna manera significativa. Solo vacío en cada dirección extendiéndose por billones de kilómetros. Verías estrellas, brillantes las cercanas, tenues las más lejanas, la tenue banda de la Vía Láctea si estuvieras dentro del disco galáctico. Pero la realidad visual abrumadora sería la negrura. Los puntos de luz se sentirían como errores en el tejido de la oscuridad. Diminutas excepciones en un campo de ausencia total. Y las distancias entre esos puntos se sentirían no meramente grandes, sino malignas, como si el universo hubiera sido específicamente diseñado para asegurar que ningún fuego pudiera jamás tocar significativamente el espacio alrededor de cualquier otro fuego. Esta es la realidad del espacio interestelar. No el vacío romántico de la ciencia ficción con sus dramáticas nebulosas y fondos coloridos. Una negrura tan completa, tan estructural, tan abrumadora que la luz dentro de ella se siente no solo tenue, sino accidental. Este es el entorno dentro de una galaxia. Dentro de una de las estructuras supuestamente densas, brillantes y llenas de estrellas del cosmos. La Vía Láctea contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas dispersas en un disco de aproximadamente 100.000 años luz de diámetro y unos 2.000 años luz de grosor. Eso suena denso. Suena como una región densa de objetos luminosos. No lo es. La gran mayoría del volumen de la galaxia es vacío entre estrellas. Si representaras la galaxia como un volumen y preguntaras qué porcentaje de ese volumen está ocupado por materia estelar real, la respuesta sería tan pequeña que requeriría notación científica para expresarse. Las estrellas son minúsculas en comparación con las distancias que las separan. Cada una es una esfera de plasma de unos cientos de miles a algunos millones de kilómetros de diámetro, flotando en un vacío de billones de kilómetros antes de que aparezca la siguiente. Podrías eliminar el 99,999999% del volumen de la galaxia y no perder nada más que espacio vacío. La galaxia es espacio. Las estrellas son errores de redondeo. La luz que producen ilumina sus alrededores inmediatos, y luego cae tan rápidamente con la distancia que a unos pocos años luz, su contribución al brillo ambiental de su vecindario es insignificante. Cada estrella es una única cerilla encendida en una catedral tan vasta que su resplandor muere mucho antes de llegar a la pared más cercana. Ahora abandona la galaxia por completo. Entra en el espacio intergaláctico. Aquí el vacío toma dimensiones que rompen el motor de analogías del cerebro humano. La galaxia más cercana principal a la nuestra es Andrómeda a 2,5 millones de años luz. Entre nosotros y Andrómeda, esencialmente no hay nada. Una dispersión de hidrógeno tan difusa que apenas califica como materia. Unos pocos átomos por metro cúbico, en comparación con el ya espectral átomo por centímetro cúbico del espacio interestelar. El espacio intergaláctico es aproximadamente 1 millón de veces más vacío que el vacío entre las estrellas. Las temperaturas rondan a pocos grados del cero absoluto en los vacíos más profundos.
Aunque el medio intergaláctico difuso en algunas regiones puede alcanzar millones de grados, una paradoja explicada por el hecho de que cuando tienes casi ninguna partícula, pero esas partículas llevan alta energía individual, la temperatura es técnicamente extrema, pero no hay nada presente para sentirla. No hay estrellas en este abismo, sin planetas, sin estructuras de ningún tipo reconocible. Si pudieras sobrevivir de alguna manera y flotar en el centro de este abismo intergaláctico, la Vía Láctea y Andrómeda aparecerían como tenues parches brillantes en horizontes opuestos, cada una mancha de luz estelar combinada demasiado distante para resolverse en puntos individuales. Entre ellas, el cielo sería el negro más profundo que cualquier ser consciente haya experimentado jamás. Ninguna oscuridad terrestre se acerca. No las cuevas donde los fotones dispersos de organismos bioluminiscentes o entradas distantes aún iluminan levemente el aire. No el fondo del océano, donde los respiraderos hidrotermales y la bioluminiscencia crean puntos ocasionales de luz. No la noche más oscura sin luna en el pico más remoto de la Tierra, donde la propia atmósfera todavía dispersa la luz estelar residual en un tenue resplandor. Esos entornos todavía contienen atmósfera, todavía contienen moléculas que interactúan con la luz. El espacio intergaláctico no contiene nada de eso. La oscuridad allí no es la ausencia de iluminación. Es la ausencia de todo lo que podría ser iluminado. Pero incluso el espacio intergaláctico no es el entorno más vacío que ofrece el universo. Esa distinción pertenece a los vacíos cósmicos, las vastas burbujas de vacío casi total que dominan la estructura a gran escala del cosmos. Para entender los vacíos cósmicos, primero necesitas entender la arquitectura a la que pertenecen. El universo no es una dispersión aleatoria de galaxias a través del espacio. Cuando los astrónomos cartografiaron millones de galaxias en 3 dimensiones, midiendo no solo sus posiciones en el cielo, sino sus distancias usando el corrimiento al rojo, emergió un patrón que nadie esperaba. Las galaxias no están distribuidas uniformemente. Se concentran a lo largo de enormes filamentos y paredes, estructuras delgadas que se extienden cientos de millones de años luz a través del cosmos. Como las hebras de una telaraña tridimensional, donde múltiples filamentos se intersectan, se forman cúmulos de galaxias, densos nudos de miles de galaxias ligadas por la gravedad. Estos cúmulos son los nodos de la red cósmica, los entornos más densos y concurridos del universo. Pero entre los filamentos, entre las paredes, entre los cúmulos, están los vacíos. Y los vacíos son enormes. Los vacíos cósmicos individuales pueden medir 200, 300, incluso 500 millones de años luz de extensión. El vacío de Bootes, uno de los primeros grandes vacíos en ser descubierto en 1981, se extiende aproximadamente 330 millones de años luz de diámetro y contiene menos de 60 galaxias conocidas. Para comparación, una esfera de ese tamaño en una región típica de la red cósmica contendría miles. El vacío de Bootes no está meramente subpoblado. Es un desierto a una escala que hace que los desiertos terrestres parezcan ciudades concurridas. Las simulaciones y los levantamientos confirman que los vacíos ocupan la mayoría del volumen cósmico. Las estimaciones varían dependiendo de cómo se define un límite de vacío, pero la mayoría de los análisis sitúan la cifra entre el 70 y el 90%. Los filamentos, esos luminosos hilos que conectan los cúmulos de galaxias, contienen aproximadamente la mitad de toda la materia ordinaria del universo, pero ocupan una fracción relativamente delgada del volumen total. Los propios cúmulos, los nodos más densos y brillantes de la red, contienen una masa significativa, pero ocupan una cantidad insignificante de espacio. El universo es principalmente vacío. Los filamentos, las paredes, los cúmulos y las galaxias, toda la estructura que contiene todas las estrellas que producen toda la luz, ocupan una minoría del volumen total, en algún lugar entre el 10 y el 30%. Todo lo demás es vacío tan completo que la luz de la galaxia más cercana puede tardar decenas de millones de años en cruzarlo. Esta es la arquitectura de la oscuridad. No una dispersión uniforme de tenue luz a través de un cosmos uniforme,
sino una red de hilos brillantes separados por abismos de nada. Imagínalo en 3 dimensiones. Finos filamentos luminosos, más delgados que una telaraña en relación con las burbujas que encierran, trazando los bordes de enormes esferas oscuras. Cúmulos de galaxias brillando en las intersecciones como diminutas joyas en los cruces de una red, y entre ellos, ocupando la abrumadora mayoría del volumen. Negrura, no oscuridad, no sombra. Negrura estructural incorporada en la geometría del propio cosmos. El vacío no es donde el universo no pudo poner galaxias. El vacío es donde el universo eligió poner la mayor parte de sí mismo. La red cósmica no siempre fue tan pronunciada. En el universo temprano, poco después del Big Bang, la materia estaba distribuida casi uniformemente. Las variaciones de densidad eran diminutas, aproximadamente una parte en 100.000, apenas perceptibles ondulaciones en un océano por lo demás liso de gas primordial. Pero la gravedad amplifica la asimetría. Es paciente e implacable. A lo largo de miles de millones de años, las regiones ligeramente más densas absorbieron la materia circundante, haciéndose aún más densas, mientras que las regiones ligeramente menos densas perdieron materia y se volvieron más vacías. Los ricos se enriquecieron, los vacíos se vaciaron. Los filamentos se formaron donde la materia fluyó hacia los pozos gravitacionales emergentes. Los vacíos se abrieron donde la materia había sido evacuada. La red cósmica es el resultado de miles de millones de años de clasificación gravitacional. Un proceso que ha concentrado progresivamente la materia productora de luz en una fracción cada vez menor del volumen total, mientras cede el resto a la oscuridad que se expande. La materia fluye fuera de los vacíos y hacia los filamentos a lo largo del tiempo cósmico, atraída por la gravedad hacia las regiones más densas. Esto significa que los vacíos se están vaciando más. La poca materia que contienen se está drenando, acelerada por la atracción gravitacional de la red circundante y por la propia expansión del espacio dentro del vacío. La energía oscura, que impulsa la aceleración de la expansión cósmica, opera más libremente dentro de los vacíos, porque hay casi nada de materia para resistirla. Los vacíos se expanden más rápido que el promedio cósmico. Están creciendo, adelgazando, oscureciéndose más. El universo no se está acercando al equilibrio entre luz y oscuridad. Se está inclinando más hacia el vacío con cada eón que pasa. Y aquí hay algo que conecta todas estas escalas juntas, en una única y devastadora realización. El universo no está oscuro, a pesar de tener estructura. Está oscuro a causa de su estructura. La red cósmica es un motor de separación. Concentra la materia en estrechos filamentos y diminutos nodos, mientras deja la vasta mayoría del espacio vacío. Las estrellas se forman solo en los picos más densos dentro de esos filamentos, dentro de las galaxias, dentro de las nubes moleculares, dentro de las regiones donde la gravedad ha logrado comprimir el gas hasta el punto de la ignición nuclear. Cada una de esas condiciones es rara. Cada una es un tamiz. Comienza con toda la materia del universo. La mayor parte es materia oscura que no produce luz en absoluto. De la materia ordinaria restante, la mayor parte es gas de hidrógeno difuso en el medio intergaláctico, demasiado delgado y demasiado caliente para formar estrellas. Del gas que sí se recoge en galaxias, la mayor parte se sienta en las regiones exteriores donde las densidades son demasiado bajas para la formación estelar. Del gas que alcanza la densidad suficiente, la mayor parte forma enanas rojas de baja masa que producen muy poca luz visible en comparación con sus primas más masivas. Solo una fracción diminuta de toda la materia del universo termina en estrellas suficientemente brillantes como para iluminar significativamente su entorno. Y esas estrellas ocupan una fracción de una fracción de una fracción del volumen total. Los números son humillantes. La materia ordinaria representa aproximadamente el 5% del contenido total de energía del universo. De ese 5%, solo una pequeña fracción reside en estrellas. La mayor parte es gas intergaláctico difuso.
Las propias estrellas representan menos del 1% de la masa-energía total del cosmos. Menos del 1%. El otro 99% es materia oscura, energía oscura y gas difuso, que no produce absolutamente ninguna luz visible. El universo está iluminado por menos del 1% de su propio contenido. Y ese 1% está disperso a través de un volumen tan inmenso que la luz no puede salvar las brechas. Esto nos lleva a la característica más inquietante de la oscuridad cósmica. El universo intentó una vez llenarse de luz y fracasó. Ya sabemos lo que la expansión hizo a ese resplandor primordial. Cómo drenó 3000 K de plasma radiante en un susurro de microondas apenas por encima del cero absoluto. Pero considera lo que esa transformación significa en el contexto de todo lo que acabamos de ver sobre la estructura cósmica. La radiación cósmica de fondo de microondas fue el único intento exitoso del universo de llenar todo el espacio de luz. Durante una breve ventana después del Big Bang, funcionó. Cada dirección era brillante. Cada línea de visión terminaba en resplandor. La predicción del cielo brillante fue, para esa única época fugaz, realmente verdadera. Y luego la expansión la desmanteló. A lo largo de miles de millones de años. El estiramiento del espacio convirtió la única fuente de luz verdaderamente universal, en la historia cósmica, en radiación tan débil, que es invisible para cada ojo biológico que ha existido o existirá. La única vez que el universo logró ser brillante en todas partes, no pudo mantener ese estado. El resplandor duró unos pocos cientos de miles de años. La oscuridad que lo reemplazó ha durado 13.800 millones de años hasta ahora, y continuará efectivamente para siempre. Esto significa que el universo intentó iluminarse a sí mismo, y la arquitectura de la expansión, la distancia y el tiempo, derrotó ese intento tan completamente que el remanente es ahora más frío que la superficie de Plutón. El cosmos no solo fracasó en mantenerse brillante, fracasó de una manera que es permanente, irreversible y acelerada. La única luz universal que el cosmos jamás produjo ha sido estirada hasta convertirse en un fantasma que ningún ojo verá jamás. Las estrellas, que aparecieron aproximadamente 150 millones de años después del Big Bang, cuando las primeras nubes de gas colapsaron, son en sí mismas una interrupción temporal de la oscuridad. Los astrofísicos Fred Adams y Gregory Laughlin llamaron al período actual de la historia cósmica la era estelar, la edad de las estrellas. Se extiende desde aproximadamente 1.000.000 de años después del Big Bang hasta aproximadamente 100 billones de años a partir de ahora, cuando la última enana roja agote su combustible de hidrógeno y se apague. 100 billones de años suena como un tiempo inimaginablemente largo, y lo es. Pero compáralo con lo que viene después. La era degenerada, cuando solo quedan remanentes estelares. Las enanas blancas, enfriándose lentamente. Las estrellas de neutrones desvaneciéndose gradualmente. Las enanas marrones demasiado pequeñas para haber brillado verdaderamente. Se extiende desde aproximadamente 1015 hasta 1039 años después del Big Bang. Durante esta era, el universo todavía contiene materia, pero produce casi ninguna luz. Ocasionalmente, dos enanas blancas podrían colisionar y desencadenar un breve destello termonuclear, una supernova de tipo Ia, que ilumina el vacío circundante durante unas pocas semanas antes de desvanecerse. Estos eventos son los últimos estertores de una época agonizante de luminosidad. Breves, raros, separados por billones de años de oscuridad absoluta. Después de la era degenerada, viene la era de los agujeros negros, que continúa hasta aproximadamente 1100 años a partir de ahora. Durante esta época incomprensiblemente larga, los agujeros negros son los únicos objetos significativos que quedan. Se evaporan lentamente a través de la radiación de Hawking. Un proceso cuántico tan gradual que un agujero negro con la masa de nuestro Sol tardaría 1067 años en disiparse completamente. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las antiguas galaxias duran aún más, pero eventualmente también desaparecen, convirtiendo su masa
en el más tenue flujo posible de radiación. Después de eso, viene la era oscura. Una eternidad de vacío frío, en expansión, sin rasgos, sin estrellas, sin remanentes, sin estructura, sin calor. Solo partículas elementales a la deriva, a través de una oscuridad que se expande cada vez más con energía decreciente y densidad que desaparece, acercándose pero sin alcanzar nunca el cero absoluto. Para siempre. La era oscura no tiene fin. Simplemente continúa, volviéndose más fría y más vacía y más silenciosa durante una duración que hace que cada era anterior parezca instantánea. La era estelar, nuestra era, la era de las estrellas y las galaxias y la luz, es un breve destello en la línea del tiempo del universo. Un resplandor, una fase pasajera. Las estrellas no son los rasgos permanentes de un cosmos luminoso. Son reacciones químicas temporales que funcionan con un suministro finito de combustible en un universo que estaba oscuro antes de que aparecieran y que estará oscuro mucho después de que desaparezcan. La oscuridad del espacio no es un problema que las estrellas estén resolviendo lentamente. La oscuridad es el estado predeterminado. Las estrellas son la interrupción, y la interrupción casi ha terminado, hablando cosmológicamente. Considera lo que esto significa para cualquier persona o cosa que viva en el universo, en cualquier punto de su historia. Antes de que se formaran las estrellas, el cosmos estaba oscuro. Después de que mueran las estrellas, el cosmos estará oscuro de nuevo. La ventana de tiempo en la que cualquier observador en cualquier lugar puede mirar hacia arriba y ver objetos luminosos en el cielo es finita. Ni siquiera es una gran fracción de la línea del tiempo total del universo. La era estelar abarca desde aproximadamente 1.000.000 hasta 100 billones de años después del Big Bang. Eso es aproximadamente 1014 años de luz estelar. La era oscura que sigue durará como mínimo 1100 años y probablemente para siempre. Si distribuyeras toda la historia futura del cosmos en una regla que se extiende de un extremo a otro de un campo de fútbol, la era estelar ocuparía una marca tan delgada que ningún ojo humano podría resolverla. Menos que el ancho de un único átomo en esa regla. Todo lo anterior y todo lo posterior es oscuridad. Existimos durante el único breve momento en que el universo contiene fuego. Miramos hacia arriba y vemos estrellas y asumimos que el brillo es normal, que la luz es la línea de base, que el universo es fundamentalmente un lugar de iluminación salpicado de parches ocasionales de oscuridad. Construimos nuestras intuiciones, nuestras metáforas, nuestro sentido completo de lo que es el cosmos sobre la suposición de que las estrellas son características permanentes de una realidad luminosa. La verdad es exactamente la inversa. El universo es fundamentalmente un lugar de oscuridad, ocasionalmente interrumpido por la luz. La interrupción ha durado aproximadamente 14.000 millones de años hasta ahora, y tiene quizás otros 100 billones de años por delante. Luego termina. Y lo que sigue no es otra era de luz diferente. Es una oscuridad eterna que hace que el actual vacío cósmico parezca concurrido en comparación. Todo sobre la estructura del cosmos apunta en la misma dirección. Los átomos son principalmente vacío. Los sistemas solares son principalmente vacío. Las galaxias son principalmente vacío. Los cúmulos de galaxias son principalmente vacío. La red cósmica es principalmente vacío. La línea del tiempo del universo es principalmente oscura. El futuro del universo es completamente oscuro. La materia es rara. La materia productora de luz es aún más rara. Y el volumen que la luz debe cruzar para conectar un objeto brillante con otro es tan vasto, tan abrumadoramente dominante, que el fuego de 200 sextillones de estrellas no puede hacer una impresión significativa en él. El universo no terminó siendo oscuro accidentalmente. Es oscuro arquitectónicamente, estructuralmente, oscuro en sus huesos a cada escala, en cada dirección, a través de cada época de su historia. La oscuridad no es un error en la arquitectura. Es la arquitectura. La luz
Es lo que sucede cuando la gravedad logra, en circunstancias raras y temporales, comprimir suficiente materia en un espacio suficientemente pequeño como para desencadenar la fusión nuclear. Todo lo demás, todo lo que no es esa estrecha excepción, es vacío. Lo que viene a continuación no es más explicación. La física está clara. La estructura está mapeada. Los mecanismos se comprenden. Lo que viene a continuación es la pregunta que toda esta evidencia te obliga a confrontar. Un universo que contiene fuego inimaginable que aún así parece abrumadoramente vacío y negro. Un cosmos donde el brillo es la excepción, no la regla. Donde la distancia y la separación y el vacío definen la realidad mucho más de lo que jamás podría hacerlo la luz. La oscuridad no está ocultando algo. Te está mostrando algo. Y lo que te muestra sobre la naturaleza del universo y sobre lo que significa existir dentro de él, es la verdad más dura de todas. Cada segundo, nuestro Sol convierte aproximadamente 4 millones de toneladas de su propia masa en energía pura. 4 millones de toneladas de hidrógeno comprimido en helio mediante fusión nuclear a temperaturas superiores a 15 millones de grados. La energía liberada por esta única estrella perfectamente ordinaria, en 1 segundo, supera la energía total consumida por la civilización humana a lo largo de toda su historia. 1 segundo de luz solar contiene más energía que cada motor, cada generador, cada fuego, cada red eléctrica, cada reactor nuclear que la humanidad haya construido jamás, combinados y multiplicados por un factor de millones. Y el Sol es mediocre. Es una estrella de peso medio en una galaxia que contiene cientos de miles de millones de ellas. Las supergigantes azules arden cientos de miles de veces más furiosamente. Las supergigantes rojas se hinchan hasta diámetros que envolverían la órbita de Júpiter. A través del universo observable, las estrellas en cada etapa de vida y muerte vierten energía al vacío con una ferocidad que supera toda metáfora. La producción luminosa total del cosmos es aproximadamente 3x1049 W. Escrito en su totalidad, ese número se extiende más allá de la comprensión humana mucho antes de que termines de contar los ceros. Y no importa. Todo ese fuego, toda esa furia, toda esa asombrosa e inconcebible producción de energía ocurriendo simultáneamente en 200 sextillones de estrellas. Y el universo está oscuro. No ligeramente tenue, no débilmente brillante. Oscuro. La negrura entre galaxias no es un delgado velo esperando ser quemado por suficiente producción estelar. Es la condición estructural permanente de casi todo el espacio. El fuego es real y la oscuridad está ganando. Y no es una contienda reñida. Nunca ha sido una contienda reñida. El universo ha estado produciendo luz durante casi 14.000 millones de años. Y el resultado, medido desde el sistema solar exterior, donde el polvo interplanetario ya no contamina la lectura, es un resplandor de fondo tan tenue que requirió una nave espacial a 8.000 millones de kilómetros de casa y meses de cuidadosa calibración para siquiera detectar. 200 sextillones de hornos ardiendo durante miles de millones de años. Y el producto de su esfuerzo colectivo es 11 nanovatios por metro cuadrado por estereoradián. Un número tan pequeño que no tiene ningún análogo físico en la experiencia humana cotidiana. La producción vitalicia combinada de cada estrella que haya brillado produce un fondo indistinguible de la nada. Esta es la verdad central que la oscuridad del espacio revela. Y es una verdad que contradice todo lo que la intuición humana espera. Evolucionamos en un mundo donde la luz se comporta como pensamos que debería. Enciende una cerilla y el aire circundante se ilumina. Haz una fogata y el claro brilla. Reúne suficientes velas en una habitación y cada rincón se vuelve visible. La luz en la experiencia humana llena el espacio. Se irradia hacia afuera desde su fuente y conquista la oscuridad a su alrededor. Con suficientes fuentes, la oscuridad simplemente cede. Esto no es una creencia que nos enseñaron. Es una convicción incorporada en la arquitectura de nuestra percepción,
construida en la corteza visual que evolucionó para navegar una sabana africana, donde la luz del fuego significaba calor, seguridad y supervivencia. Nuestros cerebros asumen en el nivel más profundo que el fuego suficiente produce luz suficiente y que la luz suficiente elimina la oscuridad. El universo no funciona así. Las distancias son demasiado grandes. La expansión es demasiado implacable. La geometría está demasiado inclinada hacia el vacío. La edad es demasiado finita. El combustible se está agotando. Cada factor que gobierna la distribución de la luz en el universo conspira hacia el mismo resultado. La oscuridad gana. La oscuridad siempre ha estado ganando y el margen de victoria no es estrecho. Es tan absoluto que llamarlo victoria subestima el caso. La luz nunca tuvo posibilidad. Los seres humanos resisten esta conclusión. La resistimos porque todo nuestro aparato perceptivo fue construido para operar en un mundo donde la luz es abundante y la oscuridad es local. La resistimos porque nuestras narrativas culturales colocan la luz del lado del conocimiento, el calor, la vida y el significado, y la oscuridad del lado de la ignorancia, el frío, la muerte y la ausencia. La resistimos porque aceptar la profundidad de la oscuridad cósmica requiere aceptar algo profundamente incómodo sobre nuestro lugar en el universo. No estamos rodeados de luz. Estamos rodeados de vacío. Nuestro planeta orbita una única estrella en una galaxia que es en sí misma una diminuta concentración de materia suspendida en un vacío tan vasto que podría ser infinito. El calor que sentimos, la luz que vemos, la iluminación que hace posible nuestra existencia, todo viene de una fuente local, nuestro Sol, y no se extiende más allá de la delgada capa de espacio que ocupa nuestro sistema solar. Más allá de esa capa, en todas las direcciones, a cada distancia, el universo es frío y oscuro, e iluminado por nada que podamos percibir sin instrumentos. Vivimos en una burbuja de luz de no más de unas pocas horas luz de amplitud, definida enteramente por nuestra proximidad a una estrella de peso medio. Sal de esa burbuja, y la oscuridad se cierra inmediatamente, totalmente, sin gradiente de transición. Está nuestro sistema solar, y luego está el vacío. Esto es cierto para cada sistema estelar en el universo. Cada planeta habitado, si existen otros, ocupa su propia diminuta esfera de iluminación local, rodeada por todos lados de oscuridad que se extiende por años luz, o millones de años luz, antes de que aparezca la siguiente esfera. El universo no es una red de luz conectada por filamentos brillantes. Es una red de oscuridad salpicada de chispas aisladas tan separadas que ninguna de ellas puede ver o calentar a ninguna de las otras. Esto no es un fracaso del cosmos. Es el cosmos siendo honesto sobre lo que es. La oscuridad no es la ausencia de algo que debería estar allí. Es la condición predeterminada estructural natural de un universo construido desde la expansión, la separación y el tiempo finito. La luz es la anomalía. La luz es la breve excepción temporal local a una regla que gobierna todo lo demás. Las estrellas no son el rasgo definitorio del universo. Son su desviación más rara de la norma. Por cada año luz cúbico ocupado por una estrella, hay billones de años luz cúbicos ocupados por nada. Por cada fotón que viaja por el espacio, hay volúmenes de vacío tan enormes que el fotón nunca los iluminará. La relación entre lo iluminado y lo no iluminado en el cosmos no es cercana. No está equilibrada. Está sesgada más allá de toda capacidad humana de comparación. Piénsalo de esta manera. Si toda la historia futura del universo se escribiera como un libro con una página por cada billón de años, la era estelar, el capítulo durante el cual existen las estrellas y arden e iluminan el cosmos, sería la primera fracción de la primera página. Todo lo posterior, el enfriamiento, el desvanecimiento, la evaporación de los agujeros negros, la lenta deriva hacia el equilibrio térmico absoluto, llenaría un volumen de páginas tan grueso que ninguna biblioteca en la Tierra podría contenerlo. La era de la luz no es la historia del universo. Es el prólogo,
un breve, brillante y anómalo prólogo a una eternidad de oscuridad. Existimos en ese prólogo. Lo hemos confundido con el libro completo. Y la oscuridad que presiona desde todas las direcciones entre cada estrella, más allá de cada galaxia, extendiéndose a través de la abrumadora mayoría del volumen cósmico y la abrumadora mayoría del tiempo cósmico. No es el margen, es el texto. Y aquí está el corte más profundo. La oscuridad no está ocultando nada. No hay un brillo secreto esperando más allá del horizonte. No hay una fuente de iluminación no descubierta que algún día llenará el vacío. No hay una época futura en la que el universo invierta el curso y comience a producir suficiente luz para superar el vacío. Las mediciones están tomadas. Las observaciones son completas dentro de pequeños márgenes de incertidumbre. El fondo óptico cósmico ha sido medido con extraordinaria precisión desde el sistema solar exterior. La luz total que llega de cada galaxia, a través de casi toda la historia del cosmos, ha sido cuantificada y cotejada con predicciones teóricas de cuántas galaxias deberían existir y cuánta luz deberían producir. Y la respuesta es esta. Esto es todo. Esta es toda la luz que existe. Esta es toda la luz que existirá jamás. Los dos coinciden. No hay exceso misterioso. No hay reserva oculta. Lo que ves cuando miras el cielo nocturno, los deslumbrantes puntos de las estrellas cercanas, rodeados de oscuridad abrumadora, no es una perspectiva humana limitada, que mejores instrumentos algún día corregirán. Es una representación precisa de lo que el universo realmente parece a cada escala, desde cada punto de vista, para cada observador que haya existido o pueda existir. Las estrellas son reales. La oscuridad es más real. Cada vez que sales en una noche despejada y miras al cielo, estás recibiendo un mensaje. El mensaje no está codificado en la luz estelar, aunque también esa lleva información. El mensaje está en la oscuridad entre las estrellas, en los huecos negros que dominan cada parche de cielo, que se extienden entre cada punto de luz, que persisten sin importar cuán potente sea el telescopio que uses o cuánto tiempo expongas tu detector. Esa oscuridad es el universo diciéndote de qué está hecho. No de fuego, no de energía, no de materia. De distancia, separación, tiempo, vacío. El cosmos se construyó a sí mismo desde el vacío e iluminó unos pocos pequeños rincones de él con fusión nuclear. Y esos rincones están desapareciendo uno por uno a medida que el combustible se agota y la expansión lleva todo más y más lejos. La realidad más dura de cuán oscuro es el espacio no aterriza cuando aprendes los números. No aterriza cuando entiendes la física del corrimiento al rojo, o la ley del inverso del cuadrado, o la edad finita del cosmos. Aterriza cuando te paras bajo las estrellas y te das cuenta de que la oscuridad que ves no es un hueco en el cuadro. Es el cuadro. Las estrellas son la interrupción. La negrura es el lienzo. Y el lienzo es casi todo lo que existe. El universo contiene cantidades inimaginables de luz, y está aún así abrumadoramente, en todas partes, en todas las direcciones, a cada distancia, en cada momento de su historia, y para todos los eones de su futuro. Oscuro. Eso no es un defecto en el diseño. Ese es el diseño. La distancia es más poderosa que el brillo. El tiempo es más limitante que la energía. La separación es más fundamental que la conexión. El universo no es un lugar donde la luz resulta estar perdiendo una carrera reñida. Es un lugar donde la luz nunca iba a ganar. El fuego siempre iba a ser finito, y el vacío siempre iba a ser vasto, y las distancias siempre iban a ser demasiado grandes, y la expansión siempre iba a drenar la luz que quedara. El resultado fue determinado por la estructura de la propia realidad, escrita en la geometría del espacio y en la velocidad de la luz y en la edad del cosmos desde el mismo principio. Ninguna cantidad de estrellas lo habría cambiado. Ningún aumento concebible en la luminosidad lo habría superado.
El universo podría contener 1000 veces más estrellas de las que tiene, y la oscuridad seguiría dominando, porque el volumen del espacio crece más rápido de lo que cualquier población de fuentes de luz puede llenarlo. La oscuridad no es lo que le falta al universo. Es lo que el universo es. Y cada cielo nocturno, y cada civilización en cada mundo que haya mirado alguna vez hacia arriba, y visto el negro entre las estrellas, ha estado recibiendo el mismo mensaje tranquilo, honesto e inignorable. El fuego es real. La distancia es mayor, y la oscuridad estará aquí mucho después de que la última estrella se haya apagado.